Bueno, les damos la más cordial bienvenida. Bienvenidos a todos a este segundo módulo del curso de Pastoral Familiar. Es una alegría reunirnos nuevamente para seguir profundizando en esta hermosa misión que el Señor nos confía, que es acompañar y fortalecer a las familias en nuestra comunidad. En este nuevo encuentro, pues queremos abrir nuestros corazones, compartir nuestras experiencias y seguir creciendo juntos en la fe y en el compromiso. Les invito a que participemos activamente, que hagamos de este encuentro un diálogo vivo, pues que todos interactuemos ahí en el chat, analizando la realidad de nuestras familias. Vamos a iniciar con nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, tú que naciste en una familia humana y conoces los desafíos del hogar, ilumina nuestro corazón para servir mejor a las familias. Haznos instrumento de tu paz y de esperanza y reconciliación. Y te pedimos a ti, Espíritu Santo, que nos llenes de tu presencia para poder entender, analizar y profundizar en los temas que vamos a ver. Hacemos la oración al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todas las cosas serán creadas y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien. Pues vamos a estar analizando como objetivo general. En este módulo vamos a estar viendo las dimensiones y la estructura de la pastoral familiar. En este tema específico vamos a estar analizando los ámbitos de la pastoral familiar. El objetivo general es comprender los diferentes ámbitos de acción pastoral familiar, que es el preventivo, el formativo y de acompañamiento, y las etapas del ciclo vital de la familia para aplicarlos en el servicio de pastoral según las realidades concretas de cada comunidad. Para poder trabajar con la familia y para la familia necesitamos conocer cómo es que trabaja la pastoral familiar y cómo se forman las familias. Eso es lo que vamos a estar viendo en este día. Quiero, antes de iniciar este punto, me gustaría preguntarles, ustedes ahí vamos a interactuar en el chat. ¿Qué creen que necesita más una familia de hoy? ¿Formación, acompañamiento o sanación? ¿Y por qué? ¿Qué creen que necesita más una familia de hoy? ¿Formación, acompañamiento o sanación? ¿Y por qué? Rápido, los leemos ahí en el chat. Te voy leyendo, Vero. Por favor, José. Sanación porque los papás llegan con heridas a su matrimonio. También nos dicen sanación de la parroquia de San Bartolomé Apóstol. Vamos a esperar. Sanación para sanar todo lo que traen. Acompañamiento, nos dice Yuri. Sanación para recibir los beneficios de los demás aspectos. Sanación porque las familias están muy lastimadas. Acompañamiento, sanación porque vamos heridos desde antes de formar una familia. Formación. Ok, Acompañamiento al sentirse excluidas. Sanación porque existen muchas diferencias en la pareja. Sanar cada uno de sus integrantes. Acompañamiento para poder llevarlos de la mano y no se rompan tan fácilmente. Sanación porque las parejas están muy dolidas. muy bien. Primero acompañamiento, formación y de ahí sale la sanación. Acompañamiento y sanación porque en ocasiones desconocen que el sanar los hará seguir adelante y mejorar su felicidad. Sanación por el acoso escolar y en su casa hay veces violencia. Hay a veces violencia. Ok. Ujú. Qué bueno que vemos y analizamos la realidad de las familias y bueno, pues este tema precisamente nos va a dar esa idea, esa formación, ese acompañamiento para poder acompañar y ayudar a las familias. Vemos esta primera cita bíblica. Gracias por sus comentarios. Nos dice Lucas 10, 25, 37.
nos habla el texto del buen samaritano. Ya hemos todos reflexionado, hemos leído este tema del buen samaritano, pues la reflexión enfocado a la familia es la pastoral familiar está llamada a mirar, acercarse y acompañar a las familias en todas sus realidades, prevenir las heridas, formar en el amor y sanar los corazones. Entonces, la pastoral familiar como el buen samaritano necesita acompañar y acercarse a las familias para poder ayudarlas desde sus realidades, pero al mismo tiempo hay que prevenir esas heridas, formar en el amor y sanar los corazones. Muy bien, vamos a ver entonces los ámbitos de la pastoral familiar. Uno de los primeros ámbitos de la pastoral familiar es, bueno, la pastoral familiar, ya lo habíamos comentado, es la acción organizada de la iglesia que busca acompañar, formar y fortalecer y sanar a las familias desde la luz del Evangelio y la doctrina cristiana, desde el magisterio de la iglesia. No se limita a resolver problemas, sino que promueve un proceso integral y permanente de evangelización y maduración en el amor familiar. Vemos que en la práctica pastoral esta acción se desarrolla en cuatro ámbitos, que son los que vamos a enfocarnos ahorita. Ámbitos o dimensiones que, aunque se presentan de manera separada, están profundamente interconectadas. El primero es el preventivo. La finalidad de este ámbito es anticipar a las crisis familiares mediante la educación, la orientación y la promoción de valores que fortalezcan a la familia antes de que surjan los conflictos. Entonces, es prevenir, dar a las familias esa formación adecuada, por ejemplo, en el caso de los que se van a casar, en el caso de los que somos padres, en el caso de cómo orientar a la familia, a los padres, a los esposos, cómo es un matrimonio, cuáles son las etapas del matrimonio, cómo se vive un matrimonio. Entonces, todo esto es muy preventivo y uno de los fundamentos evangélicos, una cita bíblica es el hombre prudente, fíjense, nos dice Proverbios 22:3, el hombre prudente prevé el peligro y se pone a salvo. O sea, ya nos está diciendo el Evangelio que el hombre prudente prevé el peligro. O sea, se previene antes para poder estar a salvo. Entonces, el preventivo, esta dimensión preventiva, nos ayuda a que busca promover una cultura de amor y de responsabilidad, prevenir rupturas matrimoniales, crisis conyugales y familiares, fomentar una vida afectiva y sexual sana. Enseña la importancia del diálogo y la comunicación familiar. Nos hemos dado cuenta que hoy en día em, ya no nos dicen, ya no nos dan esa parte preventiva, sino ya nos están diciendo los medios de comunicación cómo ya trabajar o ya actuar cuando ya hay un problema y una situación. Estamos hablando, por ejemplo, en el caso del aborto, ¿no? Ya qué vas a hacer cuando estés embarazada, ah, pues el aborto es la mejor opción, pero nunca te dan esos preventivos para poder evitar las rupturas matrimoniales, las crisis conyugales, o tener una sexualidad sana. No nos enseñan qué es la cultura del amor. Entonces, desde el magisterio de la iglesia, esto es muy importante que todas las familias lo conozcan, que las familias sepan dialogar, los esposos entre ellos mismos, los padres con los hijos. Es importante esa comunicación, ese diálogo. Más adelante vamos a tener un taller de escucha, de comunicación,
¿Por qué? Porque es un arte el saber dialogar, es un arte el sabernos comunicar. No solamente es decir lo que se me ocurra y lo que venga a mi mente y luego, como dicen muchas personas, pues así hablo yo y ni modo. Esa no es la idea. Hay que sabernos comunicar correctamente, exponiendo nuestras ideas, nuestros pensamientos, pero también respetando la opinión y los pensamientos de las demás personas, pero al mismo tiempo saber escuchar. Entonces, esta parte preventiva nos lleva a acciones concretas, como son talleres para los novios, discernimiento vocacional al matrimonio, enseñar a los jóvenes en la etapa de noviazgo esta cultura del amor y de la responsabilidad, la correcta afectividad y la sexualidad sana, que es lo que los lleva a un matrimonio sano y a un matrimonio a la voluntad de Dios. Otra acción es la catequesis prematrimonial vivencial. En eso se está trabajando mucho dentro de la pastoral familiar para promover unos catequesis prematrimoniales que no sean solo un fin de semana, sino que sean, nosotros hemos propuesto al señor obispo 3 meses de formación de prematrimoniales en donde los jóvenes o las personas que se van a casar tengan un conocimiento mutuo, se conozcan quiénes son, cómo piensan, qué les gusta, en qué es cómo actuarían en tal situación, cómo es para ti un padre, cómo es para ti una madre, cómo es el esposo. Todo esto es una comunicación entre los dos, un interactuar en donde es más la convivencia de ellos que una persona que esté 2 horas, 3 horas dándoles temas, ¿no? Es más esa parte de la escuela para padres, tanto en colegios como en parroquias, el saber cómo educar a nuestros hijos, cómo hablarlos con el conocimiento de las etapas que pasa cada hijo, cómo hablar refiriéndose a cada una de las etapas. Lo mismo son las charlas sobre la paternidad responsable, la fidelidad, la comunicación, el manejo de las emociones, que es básico saber manejar las emociones. Hemos escuchado la inteligencia emocional, pues de aquí sale, ¿no? El sabernos controlar nuestras emociones, actividades que fortalezcan los valores familiares y la convivencia intergeneracionales, ¿no? Aquellas personas, los adultos mayores que nos enseñan nos enseñan a valorar la vida, nos enseñan muchos valores primordiales. Es una gran riqueza convivir con los adultos mayores y el convivir con ellos, pues vamos fortaleciendo esos valores familiares que hoy en día pues se están perdiendo mucho, ¿no? Por ejemplo, una parroquia que ofrece mensualmente encuentros para novios, donde se dialoga sobre el amor cristiano, la libertad, la decisión matrimonial. Esto prevé uniones inmaduras en su comunidad y promueve matrimonios más sólidos. Nos dice, por ejemplo, Amores Leticia en uno de los numerales, la mejor pastoral familiar es la que ayuda a los jóvenes a descubrir la belleza del matrimonio cristiano antes de casarse. Entonces, ayudar a los que se van a casar a descubrir la belleza del matrimonio sacramentado, conocer cómo es este matrimonio, cuáles son sus dones, por qué es un matrimonio sacramentado, que más adelante lo vamos a estar viendo también igual. Necesitamos discernir todo esto, ¿no? Entonces, y también nos dice otra iluminación del magisterio que nos dice Amores Leticia es el mejor camino para fortalecer la familia es la prevención. Entonces, bueno, pues desde el magisterio de la iglesia nos comentan que es muy importante esta prevención.
Tenemos entonces la otra que es la formativa. La finalidad de esta dimensión es brindar formación integral, humana y cristiana a las familias y agentes de pastoral familiar para que vivan su vocación y su misión con madurez y con fe, de una formación integral, integral conociendo todas las dimensiones del ser humano, la física, la psicológica, la espiritual, pudiendo llegar a una vocación. Nos habla una cita bíblica, nos dice Oseas 4:6, mi pueblo parece por falta de conocimiento. Sí, aquí nos dice claramente, mi pueblo padece por falta de conocimiento. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que la ignorancia espiritual y el rechazo a los mandamientos de Dios lleva a la familia y a la comunidad a la ruina moral y espiritual, manifestándose en el abandono de la iglesia, yéndonos por la idolatría, por el pecado. Entonces, la parroquia, los agentes, la familia necesita ser formada en conocimientos básicos, tanto humanos como cristianos. Se busca entonces formar matrimonios evangelizadores y conscientes de su vocación, de cuál es el papel que desenvuelve y cuál es el papel que desenvuelven los cónyuges y el papel que también junto con ellos Dios interactúa, trabaja junto con ellos. También proporcionar herramientas para educar a los hijos en sus valores cristianos, herramientas como el saber dialogar, cuáles son las herramientas, cómo se dialoga, de qué manera se hace, cuáles son la manera correcta de dialogar. Todos esos es proporcionar a los padres herramientas para educar en valores, ¿no? Cómo se forma la voluntad, cómo se forma en el amor, qué pasos hay que ir dando, cuál es el proceso que se necesita. Capacitar agentes laicos que acompañen a otras familias. Necesitamos agentes capacitados para acompañar a las familias. No nada más es de, ay, pues a mí, dice el Papa Francisco también en uno de los numerales, no nada más de la buena voluntad, sino que se necesita una formación básica para poder acompañar a las familias. Porque desde nuestro pensamiento, sentimientos, emociones, experiencias, no las podemos acompañar, es importante, pero necesitamos una formación desde el magisterio de la iglesia, iluminados con la doctrina social y moral de la iglesia, para saber los desafíos actuales por lo que se atraviesa el matrimonio, la familia y todos los seres humanos, no la sociedad. Las acciones concretas pueden ser escuela de formación para matrimonios y padres, donde pues se les va enseñando este proceso de los valores, este proceso de la comunicación, los cursos o diplomados para pastoral familiar, teología del matrimonio. ¿Qué es teología del matrimonio? Es cómo está cimentado el matrimonio, cuál es la finalidad del matrimonio, cuál es la raíz de un matrimonio y por qué funciona de esa manera, por qué se sitúa como sacramento el matrimonio. Talleres sobre comunicación, perdón, espiritualidad conyugal, economía familiar, sexualidad responsable, programas continuos de formación para coordinadores y agentes parroquiales, programas continuos dentro de la pastoral, bueno, desde dentro de la pastoral familiar, nuestra misión como coordinadores diocesanos es proveer a todos los agentes de pastoral familiar, a todos ustedes, programas continuos de formación. No se tienen que preocupar porque ahora ¿qué vamos a dar? Nosotros les proporcionamos las herramientas de formación continua. Esa es la chamba que nos toca a nosotros, trabajar en esos procesos. Eh,
Un ejemplo puede ser en un decanato que organiza un itinerario formativo anual con temas mensuales sobre espiritualidad familiar, educación de los hijos, la misión del evangelio en el hogar, cómo ser una iglesia doméstica, ¿no? Eh, cómo comunicarte con tu adolescente, o sea, todo este tipo de trabajo, todo un itinerario formativo, ¿no? Empezar como desde los niños hasta irnos así como por los más grandes. Em, Nos dice también Familiares Consorcio, ¿no? Es necesario un proceso de formación permanente para los esposos, para los padres, para los agentes de familia, de pastoral familiar, ¿no? Eh, Aquí ya nos está pidiendo entonces el Papa Francisco, perdón, el Papa Juan Pablo II, la formación permanente, que es pues la chamba que les comunicaba que nosotros estamos realizando y llevando a cabo. Vemos ahora también el acompañamiento, otra dimensión importante, el acompañamiento, cuya finalidad es caminar junto a las familias en su proceso de vida, mostrando cercanía, escucha y discernimiento en los diferentes momentos de su historia. Em, por ejemplo, vemos la cita bíblica de Lucas 24:15. ¿Se acuerdan cuando los discípulos de Maús iban caminando y en ese momento se les acerca Jesús? Y entonces ellos muy atemorizados, muy desconcertados, se sentían por lo que había sucedido con Jesús, cómo lo crucificaron y todo lo que había pasado, estaban muy desconcertados y cómo Jesús se acerca a ellos y los acompaña caminando con ellos. Cuando los acompaña, Jesús los va escuchando, va con ellos sintiendo su dolor, su incertidumbre, su manera de pensar. Entonces Jesús solamente los escucha y los acompaña en ese proceso, en ese caminar. ¿Qué busca entonces este acompañamiento? Hacer sentir a las familias acompañadas y no juzgadas. ¿Por qué? Porque las familias pasan por muchas situaciones difíciles y necesitan ser acompañadas, no juzgadas, y muchas veces se nos da juzgar a las personas. Entonces, estar presentes en sus alegrías y en sus dificultades, fomentar comunidades donde las familias se sostengan mutuamente. Siempre es importante que las familias conozcan a otras familias e interactúen con otras familias con sus mismos principios, con sus mismos valores, con sus mismas formas de pensar. ¿Para qué? Para que en este mundo tan contracorriente, pues entre ellas mismas se sostengan, ¿no? De decir, no vamos solos, somos varios los que vamos y pensamos y tenemos esa misma idea, esa misma voluntad de Dios para trabajar todos juntos y apoyarnos unos entre otros, ¿no? Ayudar a discernir decisiones importantes como una mirada evangélica, no ver a a las familias que a pesar de su situación es tan difícil, tan comprometedoras, o que todos cometemos errores y nos equivocamos, tener una mirada como la de Dios, cómo nos mira Dios cuando nos equivocamos. No nos recrimina, no nos juzga, no nos regaña, sino que nos mira de manera misericordiosa, queriéndonos ayudar y estar con nosotros. Y bueno, pues una de más bien las acciones que se pueden trabajar son equipos de matrimonios acompañantes para recién casados, grupo de apoyo a padres de adolescentes, una pastoral de escucha y de orientación familiar, visitas pastorales a hogares de ancianos o familias en crisis, acompañamiento en procesos de duelo o enfermedad.
Sí, un ejemplo puede ser que en una parroquia se designa un equipo de matrimonios que acompañe durante los primeros años a las parejas recién casadas, ayudándoles a consolidar su vida conyugal. De hecho, ese proyecto ya está dentro de la pastoral familiar y es el que estamos trabajando. Nos dice Amores Leticia también, acompañar exige discreción, paciencia y un corazón lleno de amor. Sí, una mirada profunda de amor, sanar nuestra mirada hacia las demás personas y mirar a las personas o a las familias como Dios nos mira a nosotros. Otro es el proceso, el bueno, la dimensión terapéutica, cuya finalidad es atender, sanar y reconciliar las familias heridas, promoviendo la restauración espiritual, emocional y relacional, ¿no? El poder ayudar a las familias que están heridas ya en situaciones a lo mejor muy comprometedoras y poder trabajar con ellas de manera mejor, ya más estructurada. Nos dice Lucas 4:18, el Espíritu del Señor me ha enviado a sanar los corazones desgarrados. No es lo que nos dice el Espíritu del Señor me ha enviado a sanar los corazones desgarrados, ¿no? Entonces, pues, ¿quién más que el Espíritu Santo, el Señor, pueda cambiar y ayudar y guiar y sanar a los corazones? ¿Qué se busca? Ofrecer ayuda concreta a familias que viven dolor, ruptura o conflicto, sanar heridas causadas por la violencia, la infidelidad, el abandono, la adicción, el duelo, etcétera. Promover la reconciliación y la restauración del amor familiar, facilitar redes de apoyo espiritual, profesional, psicológicos, orientadores y sacerdotes, ¿no? Entonces, bueno, pues dentro de la pastoral familiar tenemos este momento, este trabajo de terapéutico, en donde pues nació en el 2020 con la pandemia, es el centro de escucha, en donde pues se les da una orientación, una consejería a los matrimonios, a las familias que están pasando por situaciones difíciles, se les ayuda, se les guía, a lo mejor canalizando a algunas personas que ya están en situaciones como muy conflictivas a personas capacitadas que puedan ayudarles en el proceso de sanación, ¿no? Por ejemplo, una de las acciones podrían ser grupos de acompañamiento para familias heridas, por ejemplo, el grupo de madres solteras, separados en nueva unión o viudos. Son grupos que acompañan y que ayudan de manera concreta a las personas que pasan por esta situación. Otra es la jornada de sanación y reconciliación familiar, consejería familiar y orientación psicológica, talleres sobre perdón y gestión del duelo, articulación con la pastoral social y con la pastoral de salud. Nos puede ayudar mucho para poder llevar a cabo estas acciones concretas. Un ejemplo es de lo que les decía, ¿no? Que nosotros tenemos este centro de escucha o hacer un retiro de sanación familiar, un retiro de querigmático para las familias. Entonces, pues esto va fortaleciendo y ayudando a la familia. Nos dice Amores Leticia, la iglesia debe acompañar con misericordia a las familias heridas y no renunciar a proponer el ideal del evangelio, y no renunciar a proponer el ideal del evangelio, ¿no? Desde el magisterio de la iglesia, entonces, acompañar con misericordia a las familias. Aquí vemos el centro de escucha, el número que ahí está. Y bueno, como síntesis de esta parte, pues la pastoral familiar actúa con un proceso continuo, que es
prevenir, formar, acompañar y sanar. Cada familia puede necesitar una o varias de estas acciones según su realidad. Entonces, bueno, la relación entre estos cuatro ámbitos es, en estos ámbitos no son etapas separadas, sino dimensiones complementarias de una misión. Entonces, cada parroquia debe procurar mantener el equilibrio de ellas, ¿no? Entonces, vemos, por ejemplo, el ámbito preventivo. El objetivo es evitar crisis. El momento clave es antes del conflicto y el ejemplo es una formación prematrimonial. Otra es el ámbito formativo. El objetivo es crecer en madurez. El momento clave en la vida ordinaria de todos los días, cómo interactuamos padres, hijos, esposos. Un ejemplo puede ser escuela de familias. Otro es el ámbito de acompañamiento. ¿Cuál es el objetivo? Estar cerca, acompañar a las personas desde su vida cotidiana, desde sus alegrías y sus inquietudes y sus malestares, ¿no? ¿Cuál es el momento clave durante los procesos? Ejemplos, grupos de matrimonios que acompañan, que vivan y se acompañen en experiencias. El otro es el ámbito terapéutico. El objetivo es sanar heridas, momento clave en crisis en momentos de crisis o de dolor. Y puede ser, por ejemplo, un retiro de sanación, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión es que la pastoral familiar es una pastoral de procesos, no de eventos. Su finalidad está en acompañar integralmente a las familias desde la prevención hasta la sanación. Cada ámbito exige equipos comprometidos, formación continua y un corazón de pastoral sensible que acompañe y que guíe a cada una de las familias, a cada uno de los matrimonios, a cada una de las personas desde su realidad. Y nos dice Amores Leticia también acompañar no es dar recetas, sino caminar con el otro, ayudarle a descubrir el paso de Dios en su historia. ¿Sí? Entonces, pues esos son los ámbitos en los que la pastoral familiar se trabaja, en que lo pastoral familiar pues ayuda de manera integral a la familia. Vamos a ver ahora las etapas del ciclo de la familia. ¿Por qué es importante conocer las etapas del ciclo, el ciclo vital de la familia? Porque para trabajar con familias necesitamos conocer a las familias, necesitamos saber cómo viven, cuál es su ciclo vital, em, por dónde empezar a trabajar con ellos. Entonces, ¿cómo podemos eh, trabajar con alguien o estar junto de alguien si no conocemos quién es y cómo interactúa? Entonces, pues la familia como realidad viva atraviesa distintas etapas a lo largo de su existencia. En cada una surgen desafíos, surgen crisis, surgen oportunidades y momentos de crecimiento. Acompañar estas etapas permite que la pastoral familiar sirva con pertinencia, ofreciendo formación, acompañamiento y sanación, lo que estuvimos viendo hace ratito, de forma concreta en cada uno de los hogares. Em, Nos dice familiares con, perdón, Amores Leticia, el Papa Francisco, nos dice, cada familia atraviesa diversas etapas que requieren una nueva luz y una nueva libertad. Entonces, la familia va, así como el ser humano es bebé, luego es niño, luego es adolescente, luego es joven adulto, luego está maduro y así, así también la familia pasa por esas etapas igual de formación. Y una de las primeras es la etapa uno, que es la etapa de formación de la pareja, es la etapa del noviazgo y la preparación al matrimonio.
Sus características son, pues es un tiempo de conocimiento mutuo, idealismo y proyectos compartidos, ¿no? ¿Quién no nos acordamos en esa etapa de noviazgo, ¿no? Que teníamos muchos ideales, muchos proyectos compartidos, ese conocimiento mutuo, platicábamos y platicábamos y qué te gusta y qué no me gusta, qué haces y qué no haces, y a todas horas nos hablábamos y interactuábamos y el tiempo se nos hacía cortito, ¿no? Se fortalecían también los valores con la confianza, la comunicación, la fidelidad, se descubrían diferencias y se aprendía a dialogar. Entonces, los desafíos en esta etapa, pues siempre es importante que, perdón, en esta etapa muchas veces la falta de madurez y la afectividad espiritual no están como muy fortalecidas, ¿no? La influencia de modelos superficiales del amor, ¿no? Creyendo que amor es algo diferente a lo que verdaderamente es en esta etapa y nos lleva a ideales de amores que no nos llevan a un camino recto ni a una formación continua ni profunda, ¿no? Sino son muy superficiales, el temor al compromiso o a la insolubilidad, ¿no? También igual. Entonces, estos desafíos se presentan en esta etapa. eh, las acciones pueden ser taller para novios, catequesis prematrimoniales, como ya les había comentado hace rato, de más larga duración, nos decía el Papa Francisco también en Amores Leticia, em, que es importante formar, tener esta catequesis prematrimonial más centrada, más concreta, más profunda. Para el Papa Francisco decía en este documento, no es lógico, no es justo que el sacramento del matrimonio no se tome en cuenta en una formación como el sacramento del sacerdocio, ¿no? Entonces, se necesita más formación, un proceso más avanzado para que se consolide bien el matrimonio. El, también el acompañamiento por matrimonios que estén viviendo que estén como testigos, ¿no? Que den que sean testigos, que compartan su experiencia de fe y de compromiso. Eso también es muy importante, ¿no? Entonces, pues el objetivo es preparar el terreno para un matrimonio estable, consciente y abierto a la vida. Como en el noviazgo, que es el discernimiento y la preparación al matrimonio, las necesidades de orientación y valores de la madurez afectiva, ámbito pastoral clave, preventivo y formativo, ¿no? Son los que ayudan en esta etapa. Em, Vemos entonces la etapa 2, que es la etapa del matrimonio y primeros años de vida, ¿no? Esta etapa, pues las características es transición del yo al nosotros, ¿no? Esta etapa de este, de encuentro con otra persona, eh, el de ya no soy yo, sino somos nosotros, ¿no? Ya no es mi coche, ya no es mi casa, ya no son mis cosas, sino son nuestro dinero, nuestra casa, nuestro coche, etcétera, nuestra vida, nuestro proyecto. Es consolidación del hogar, ajuste de convivencia y nuevas rutinas. Em, es la llegada a lo mejor de los primeros hijos o el deseo de tenerlos, ¿no? O sea, son como esa parte que está viviendo estos primeros años de matrimonio, en donde se van adaptando el uno al otro en sus costumbres, en su manera de organizarse, de vivir, de ser, en ese nosotros y no en un yo, sino en un nosotros, ¿no? Uno de los desafíos de estas etapas, pues, es la crisis de adaptación, ¿no? El poderte adaptar con una persona que viene con diferentes maneras de vivir, maneras de pensar, maneras de cómo vivía en su familia de origen y ahora cómo se adapta a mi nueva familia que es el nosotros.
las dificultades a veces económicas, las diferencias de carácter, la falta de apoyo familiar o el comunitario, la escasa vida espiritual. Todo esto son como desafíos que van haciendo que la pareja pues no se consolide completamente. Entonces, pues el objetivo es precisamente, bueno, una de las acciones, pues, por ejemplo, un retiro de fortalecimiento conyugal, talleres de comunicación, de resolución de conflictos, promover la vida de oración, la vida sacramental, ¿no? Acá en la Pastoral Familiar tenemos el taller de primeros años de matrimonio, en donde pues se les da esa formación a los agentes para que puedan acompañar a las en matrimonios en estas etapas, ¿no? El objetivo es fortalecer entonces la comunión conyugal, ayudando a consolidar su identidad como familia cristiana e iglesia doméstica, ¿no? Entonces, pues es en los primeros años de matrimonio, el nacimiento y la crianza de los hijos. Una de las necesidades es el equilibrio en el trabajo, el equilibrio entre el trabajo y la familia, la educación pues esa fe doméstica, ¿no? Entonces hay que equilibrar todo eso tratando de adaptarnos a nuestra nueva vida. El ámbito pastoral pues sería formativo y de acompañamiento, ¿sí? Para que las parejas sepan qué etapa están viviendo, cuáles son los procesos que se van siguiendo, qué es lo que van a ir viviendo y cómo lo van a ir viviendo. Etapa 3, que es la crianza. em, Etapa de la crianza, familia con hijos pequeños y adolescentes. Em, las características de esta etapa, pues es la expansión del amor en los hijos, ¿no? Cuando ya empieza, ahí tenemos ya hijos, la alta demanda emocional y educativa y económica que nos dan los hijos, ¿no? Ya vemos esta alta demanda que no solamente ya éramos nosotros, sino que ya son nuestros hijos y nos demandan muchísimo. Entonces la pareja necesita estar muchísimo más unida, más consolidada para que cuando pasen a esta etapa no se sientan como dos personas diferentes, sino que se acompañen el uno al otro en estas etapas. Que el esposo muchas veces en esta etapa la mamá se enfoca solamente al hijo, a los hijos o al bebé recién nacido y se olvida de la pareja, ¿no? Y por allá el esposo y no, no te acerques, tú no sabes, etcétera. Entonces necesitan los dos trabajar como esposos y como padres para acompañarse mutuamente. Entonces tenemos pues los desafíos del crecimiento, de la educación. Tenemos también la etapa de la adolescencia, cuando ya los hijos empiezan a crecer. Hay que planear necesidades de reestructurar las reglas. Sabemos que la adolescencia pues pone a prueba la flexibilidad del sistema, ¿no? De los padres. El adolescente necesita lograr madurez y los padres necesitan acompañarlo para poder llegar a ese desprendimiento y poder llegar a ser un joven que se ha separado de sus padres, que tenga su propio pensamiento, su propia autonomía y al mismo tiempo pues llegue a formar nuevas parejas. Entonces, esta etapa de la adolescencia también es algo muy desafiante y altamente demandante. Eh, pues los desafíos también pueden ser entonces pues la dificultad para equilibrar el trabajo, el hogar y la vida espiritual, a veces la pérdida de autoridad o comunicación con los hijos, el desgaste conyugal por la rutina, ¿no? El tengo que ir a trabajar, tengo que ver los hijos, entonces es mucho el desgaste y hay que acompañar a las familias en esta etapa como pues con escuelas para padres donde se hable de la educación afectivo-sexual, fe en la familia, límites con comunicación, reglas, talleres sobre paternidad responsable, el uso cristiano de la autoridad, catequesis familiares, donde los hijos pues juntos caminen con los padres, acompañamiento a familias en sus diferentes etapas como monoparentales o reconstruidas, ¿no? Entonces, pues vemos que el objetivo es ayudar a los padres
a ser los primeros educadores de la fe, fortaleciendo la comunión familiar, ¿no? El desafío de la comunicación, los límites, la identidad y la tecnología, pues son algo que nos desafía hoy en día y que no nos ayuda muchísimo. El ámbito que se puede trabajar, pues es el acompañamiento y la etapa y la parte formativa. Vamos con la etapa 4, que es familias, em, eh, familias adultas con hijos independientes, ¿no? Em, la característica, pues son los hijos que comienzan a salir del hogar, ¿no? Que se van a estudiar a otro lugar, por ejemplo, otra universidad, porque en este estado no hay está la carrera que quiere mi hijo, entonces pues se va a otro lugar por trabajo o por matrimonio, ¿no? Salen de casa y dejan el hogar, dejan la vida con los padres. El matrimonio que enfrenta una nueva etapa de soledad o redescubrimiento, ¿no? Se asumen nuevos roles, ahora ya pasamos a ser abuelos, pasamos a ser consejeros de nuestros hijos porque ya en una etapa adulta, ya adultos jóvenes necesitan consejos, necesitan orientación. Uno de los desafíos, pues enfrentamos el nido vacío, ¿no? El duelo por la salida de los hijos, ¿no? Ya los esposos a veces se quedan solos y ya no tienen con quién dialogar, ya no tienen a quién enfocar toda su atención y entonces se encuentran los dos cónyuges como completos desconocidos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hubo esa interacción como cónyuges y entonces, pues, aparte de que se experimenta el nido vacío, pues se experimenta esa unión con los esposos, ¿no? La falta de proyectos comunes entre ellos mismos, las crisis de sentido, desgaste espiritual también. Aquí pues se puede acompañar con retiros para matrimonios maduros o talleres para matrimonios maduros que ya está también en la pastoral familiar, promover su participación activa en la pastoral familiar como formadores o acompañantes, em, ayudarlos en promover su participación activa, ¿no? Dentro de las pastorales, encuentros de familias mayores para compartir sabiduría y a lo mejor testimonios, ¿no? Entonces, pues el objetivo es entonces redescubrir la misión matrimonial como testigo de fidelidad y fecundidad espiritual. Entonces vemos aquí entonces la salida de los hijos y la crisis, el ámbito, pues puede ser el acompañamiento y la parte terapéutica. Muy bien, entonces vemos ahora la etapa 5, que es la etapa de madurez y ancianidad. Em, tiene como característica el tiempo de recogimiento, memoria y gratitud, ¿no? Esta etapa, pues vemos a los adultos mayores con muchas memorias, ¿no? Nos cuentan muchas historias en su etapa de juventud, en su etapa con su esposo, con sus amigos, ¿no? La posibilidad de vivir la fe con serenidad, ¿no? Son ya personas que nos ayudan muchísimo con la oración, transmitir la experiencia de las nuevas generaciones, muchas veces también hay enfrentamiento con enfermedades, se experimenta la soledad o la pérdida a veces del cónyuge o a veces de los mismos compañeros o amigos que están viviendo esta etapa. Vemos cómo se van yendo los amigos, ¿no? eh, los desafíos, pues tenemos sentimientos a veces los adultos mayores tienen un sentimiento de inutilidad o de abandono. Muchas veces tienen duelos no elaborados, la falta de integración a la comunidad, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer como acción de pastoral familiar? Pues esta pastoral de adulto mayor, que también tenemos en la pastoral familiar
en donde pues se le da un acompañamiento, una guía, una orientación, un ánimo, una ayuda a los adultos mayores y a los abuelos. em, Visitas de acompañamientos domiciliarios a algunas personas, también puede ser otra acción, espacios de oración, de escucha, de reconciliación, integrar a los adultos mayores como mentores o transmisores de la fe. Entonces, pues el objetivo es hacer de la ancianidad una etapa de gracia, de fecundidad, de espiritualidad y de esperanza. No estamos terminados, no estamos acabados. Todas las etapas llevan un proceso y tienen mucha gracia y tienen mucho que dar todavía. Entonces, pues adquirimos a lo mejor nuevos roles y el ámbito pastoral, pues es el acompañamiento y terapéutico, ¿no? Entonces, pues nos dice como reflexión Amores Leticia, cada etapa de la vida familiar tiene su belleza, pero también tiene su cruz. La pastoral debe adaptarse al momento que vive cada familia. Muy bien. Entonces, pues estas son, vamos ahora a trabajar en grupos. Nos va a hacer favor José, igual como lo hemos hecho cada semana, trabajar en grupos en donde pues ya ustedes fueron haciendo sus anotaciones, y necesitamos que se compartan, que ustedes mismos compartan en grupos cómo ustedes están, elegir un ámbito preventivo, formativo, acompañamiento terapéutico, diseñar una acción pastoral concreta y después nos comparten en plenaria cómo es que llegaron a este momento. Muy bien, conforme vayan regresando, pueden ir escribiendo ahí sus acciones concretas o de qué se dieron cuenta ahorita que estuvieron trabajando en grupo. Ok, gracias Norma. El ámbito preventivo y formativo. Sí, de verdad que el ámbito preventivo es la solución a todos los problemas. El grupo 7 tomamos preventivo para rescatar los valores. Muy bien, gracias. Parroquia de San Gaspar. Se considera preventivo. Nuestro grupo preventivo y formativo. Preventivo evitar crisis prematrimoniales. Sábados, papás catequistas, acompañamiento, grupos de matrimonios maduros. En la sala 3 arrancar desde nuestra propia familia, capacitando, tomando puntos de acompañamiento. Muy bien, gracias, Pedro. Formativo y acompañamiento, sala 4 gracias, San Bartolomé. Estela, gracias. Ámbito preventivo para evitar crisis y acción concreta, gracias. Sanación interior de los cónyuges, acompañamiento inmediato. Después del sacramento, cada cónyuge recibe un acuerdo de necesidades. El grupo 16, nuestro punto fue formativo. Permanecemos en grupo. Muy bien. Sala 6, preventivo, enseñar cómo defender su matrimonio. Nos damos cuenta del número de acciones pastorales y subsidios, pero no estamos tomando acción como matrimonios o sacerdotes. Acordamos que sea más tiempo de formación para aprender a defender nuestro matrimonio preventivo. Formación de agentes en nuestras parroquias estar más preparado, dar seguimiento a las parejas casadas, porque solo aquí en nuestra parroquia son 3 pláticas, porque hay mucha información a dar a conocer y defender el matrimonio. Sala 8 formativo, pláticas prematrimoniales. Es muy importante que se les dé un acompañamiento preventivo. En nuestro grupo acompañamiento a adultos mayores, sala 5 dar conciencia a los jóvenes de la necesidad espiritual llamados al matrimonio, ámbito formativo. Ámbito preventivo, San Antonio de Padua, sala 11 consideramos prevención del noviazgo.
Muy bien. Acción concreta después de las prácticas prematrimoniales, ofrecer un retiro para los jóvenes. Muy bien. Ámbito formativo, llevar a los hijos a los grupos pastorales y realmente acompañarlos en el caminar con Dios para ayudarlos a concientizar sobre la importancia del matrimonio. Exacto, muy bien. Siempre es importante que toda la familia se integre a los grupos preventivo y formativo para ir empezando a la primera reunión. Sala 10 acompañamiento informativo, cursos semanales preventivos, escuela para padres. Ya existen algunas pastorales de su parroquia. Sala 10 consideramos la importancia de las cuatro etapas. Aún así nos inclinamos en el ámbito de acompañamiento. Una acción con el grupo pastoral de adulto mayor exponiendo experiencias para la duración de un buen matrimonio. Gracias, San Bartolomé. En nuestra sala llegamos a la conclusión que todas son muy importantes de acuerdo a la realidad que se necesita cada comunidad, preventivo, terapéutico y acompañamiento. Pláticas para novios, incluso si no se llegan al sacramento del matrimonio. Sala 8 consideramos el trabajo de formación. Es indispensable para matrimonios felices y duraderos. Equipo 11 se trabaja retiros para sanar heridas, familias. Sabemos que todas las familias tienen heridas y cada una de ellas es única, pero diferentes grupos tienen el fin de formar y formar para evitar el divorcio y consolidación. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por sus comentarios. Yo creo que todos nos dimos cuenta que es importante la prevención. ¿Por qué hay tantas rupturas matrimoniales? ¿Por qué hay tantos divorcios? ¿Por qué hay tantas fracturas en la sociedad y en la familia? Porque no prevenimos, porque no nos formamos, porque no acompañamos a otras personas. Entonces, em, es importante esa parte preventiva y qué bueno que se dan cuenta de eso. Muy bien, Decanato de San Juan María Vianney, que cuentan con el acompañamiento a matrimonios en crisis. Perfecto. Entonces, como conclusión, tenemos que la pastoral familiar es integral, previene, forma, acompaña y sana. Cada etapa familiar requiere una atención específica. Entonces, pues eso es lo que nos damos cuenta y como les decía hace rato, la pastoral familiar es una pastoral de procesos, no de acciones pequeñas, sino de procesos, de acompañar a la familia desde que está iniciando en la pareja, desde el noviazgo, desde el matrimonio, desde los primeros años, desde los hijos adultos, hasta que llegan a la etapa de madurez, ¿no? De adulto mayor. Entonces, acompaña todo el proceso de la familia, del ser humano, de manera integral y formativa. Entonces, pues como tarea igual, identificar qué ámbito necesita fortalecer tu parroquia y diseñar acciones pastorales para llevar a cabo ese ámbito y y siempre, como les digo, leer siempre los documentos del magisterio, ¿no? Que veíamos la vez pasada, em, algunos documentos básicos de la pastoral familiar. Muy bien, padre. Bueno, creo que es un paso muy significativo el del día de hoy, ver toda la riqueza que tiene la pastoral familiar y como nos damos cuenta, no está enfocado a un movimiento, a un grupo, sino que la pastoral familiar es mucho más que eso todavía. Y es aquí donde tenemos que darnos todos la oportunidad de ir distribuyendo todas esas actividades, todo lo que esto va, que concierne dentro de nuestro trabajo. Y yo creo que eso nos va a ayudar muchísimo para nuestras pastorales. Tener claro los objetivos, sobre todo las líneas en las que vamos a trabajar. Y todo eso, interesante, estos ámbitos de acción
que ciertamente no podemos descuidar lo que es la formación, la espiritualidad y todo eso que también van de la mano, ¿sí? Y el acompañamiento indudablemente. Entonces tenemos que hacer una obra ahí, pues muy unida, digamos, fortalecerla con estas líneas, que esto nos vaya llevando sobre todo a dar una respuesta a los desafíos a los que nos estamos enfrentando. Por eso en el ámbito ahí tenemos cuatro líneas que digo, yo anexaría, bueno, más adelante vamos a hablar de la espiritualidad, pero tener claro los objetivos y los momentos claves que nos van a ir ayudando a ir trabajando sobre estas etapas, sobre la familia. Y sobre todo porque aquí hay algo maravilloso todavía más, que una vez que iniciamos con el ciclo vital de las familias, las etapas, vamos a ir respondiendo a eso que tanto hemos hablado de la transversalidad de las pastorales. Estar trabajando en todas las etapas, con los niños, con los adultos mayores, con los adolescentes, con cada una de las áreas de la pastoral y sobre todo porque todos somos familia. Entonces, desde recién casados, matrimonios maduros, etcétera, todos estos tienen que ir dando una respuesta. Y esto nos va a ir ayudando sobre todo a poder caminar tomados de la mano. No podemos caminar solos, no somos autónomos. Tenemos que ayudarnos unos a otros porque todos vamos al mismo fin, salvaguardar la integridad de nuestras familias, con todas las herramientas que están disponibles a nuestro alcance para seguir fortaleciendo nuestros equipos de pastoral familiar. Les recuerdo, no somos un movimiento, aunque muchos movimientos han crecido bastante porque tienen una gran distribución en muchas etapas. Sí es cierto, pero nosotros vamos respondiendo de acuerdo a una realidad diocesana, decanal, parroquial, con los subsidios y las herramientas que se ofrecen desde la arquidiócesis. Entonces yo creo que hoy esta reflexión o esta charla que nos ha compartido Vero tiene muchísimo fruto. Y sobre todo en esas salas donde ustedes pudieron interactuar un poquito. Yo sé que quizás algunos se quedaron con la palabra y hubieran querido seguir hablando más, pero el tiempo se nos ha terminado. Entonces, nuevamente les comentamos que anoten sus preguntas y bueno, pues mándenoslas para que la próxima reunión podamos estar respondiendo a cada una de ellas. Y bueno, pues les agradecemos mucho su tiempo. Veo que al principio empezamos con un grupo muy numeroso y ya casi vamos a la mitad de que ya no están asistiendo. Hay que seguir perseverando. El secreto de la pastoral familiar es la perseverancia en todos los ámbitos. Si, ay, después la veo, ay, después la escucho, después, y todo lo que dejamos después, la ibas a escuchar. Ya no lo hicimos, después. ¿Cuántas cosas así tenemos a la decir? Después. Es ahora. Si de verdad amamos esta tarea, esta pastoral, es ahora. Y tenemos que saber invertir tiempo, invertir momentos, cualidades, dones que Dios nos va dando. No tenemos que ser piedra de tropiezo. Tenemos que ser constructores de esta pastoral a la que el Señor nos está invitando a vivir. Por eso, vamos adelante, tomados de la mano en esa sinodalidad, con esas inquietudes, pero buscando el reconstruir o construir el templo místico de Cristo, ¿no? Es el cuerpo, pero aquí estamos reconstruyendo todos la familia. Por eso estaba esa cita, iniciamos con este pasaje del samaritano. Por eso es importante darnos cuenta que
en la vida a veces estamos así como ese buen samaritano. Ese buen samaritano, pues es algo extraordinario. Aquel que fueron, al que golpearon, no sabemos si era un ladrón, si era un recaudador de impuestos, no nos dice quién era. Quizás era una familia, hoy podríamos hacer esa analogía, que está muy herida y lastimada por muchos antivalores. Pues es Jesús mismo quien hoy a través de ustedes, agentes de pastoral familiar, nos manda y nos envía a ver a aquellos hermanos que pues, se encuentran en crisis o en alguna situación difícil para sacarlos adelante. Y con todo esto, yo creo que vayan pensando, visualizando cómo van a trabajar con todas estas herramientas. Vayan formando su esquema, dialóguenlo y después lo presentarán a los sacerdotes, a los padres para que se enriquezca y se pueda echar a andar esta actividad. Muy bien. Bueno, pues vamos a terminar con la oración que está allí. Si no hay más. ¿Estamos, Vero? Sí, padre, adelante. Señor, te damos gracias por el don de la familia. Bendice a cada hogar con amor, paz y unidad. Danos sabiduría para acompañar a las familias en todas sus etapas. Que María, Madre de la Iglesia, nos enseñe a cuidar con ternura. Amén. El Señor esté con ustedes y Con con tu espíritu. Y la con tu espíritu. bendición de nuestro poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bien.